Vamos. Entonces, Vera está presente. No ha llegado todavía. Sí, acá estoy. ¿Cuál era su pregunta? Venga, vamos a ver. No, yo no tenía pregunta, profe. Era Juliana, yo creo. Era yo, profe. Era Sí, Juliana, perdón, Juliana. Sí, a ver, no se Juliana. preocupe. No, mi pregunta era como a estas alturas, ¿verdad? Como ya a la altura del parágrafo 123, que es como el culmen de, de lo que viene explicando el autor, ¿cómo podría uno resumir, o si es que no se puede resumir, qué está entendiendo Wittgenstein por naturaleza la filosofía y si es similar o diferente a lo que proponía en el Tractatus? Bueno, vamos a ver qué similitudes hay. Primero, hay una similitud en las dos cosas, tanto en el Tractatus como en las investigaciones, de que la filosofía no es una descripción del mundo. O sea, en el tratado se decía que la totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia natural. Y entonces, la ciencia natural no es filosofía, es ciencia natural. Habría que ver si lo diría ahora. De hecho, no lo menciona, pero lo que sí que es en común, pero en el Tractatus, la filosofía es la actividad que esclarece el sentido de las proposiciones. Entonces, no habla sobre el mundo, porque cómo es el mundo, nos lo dicen, digamos, según el Tractatus, la ciencia. Tampoco en las investigaciones ninguna afirmación acerca de cómo es el mundo sería filosofía. También se trata, aunque por medios diferentes de los del Tractatus, de esclarecer el sentido. O sea, digamos, primero, de mostrar qué es lo que queremos decir cuando decimos algo y tal vez de desestructurar o de disolver los problemas que surgen precisamente por no entender correctamente el sentido. Entonces, en ambos casos, tanto el Tractatus como las investigaciones, aunque con medios diferentes, la intención podría decirse que es terapéutica, es decir, que es mostrar por qué surgen los problemas filosóficos. Surgirían en un fondo de enredos lingüísticos, aunque la explicación de cómo se producen esos enredos puede ser diferente en el Tractatus que las investigaciones. Y la filosofía es aquella actividad que, frente a los problemas filosóficos, nos hace entender de dónde surgían, nos muestra, nos hace ver en qué consiste el sentido de lo que estamos hablando. Y entonces, en este mostrarnos en qué consiste el sentido, nos hace más bien mostrar, o nos convence o nos convencería, si dice tener razón, de que la pregunta más bien carecía de sentido, o sea, que la pregunta más bien se basaba en un malentendido. Entonces, hemos entendido algo, hemos alcanzado una mayor comprensión precisamente de nuestro lenguaje y de nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con el lenguaje. Entonces, en eso hay continuidad en ambas. Tal vez la diferencia estaría en cuanto a los métodos. Por ejemplo, en el tratado está que es mediante el análisis, o sea, mediante reducir lo que hablamos a algo más básico. Aquí está más bien que en entender las reglas que utilizamos en los contextos vitales, en nuestras formas de vida, que implica una intersubjetividad, porque digamos, el asunto que vamos a ver con el lenguaje privado es que el sentido o el significado es algo esencialmente intersubjetivo. O sea que no puede haber significados privados en el sentido de que un significado que otro no podría entender. El sentido es esencialmente intersubjetivo. O sea, el sentido es esencialmente comunicable. No hay sentidos, no hay significados incomunicables. ¿Sí? Y que el lenguaje funciona o solo puede entenderse el significado en el contexto de las actividades extralingüísticas para las cuales el lenguaje se utiliza. Entonces, digamos, en ambos casos, la filosofía es, aunque con medios diferentes, un proceso de esclarecimiento.
no es una doctrina acerca del mundo. No sé si con eso quedó respondida la respuesta, Juliana, o hay algo más que... Sí, sí, creo que queda claro. También pensaba como, bueno, en la última sentencia del Tractatus, ¿verdad? Que dice que de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y pienso en este parágrafo 123, me parece que, o me da la impresión de que en ambos llega como a ese impas o a ese no poder pasar más allá de lo que se está investigando, o podría no ser así. Bueno, es decir, digamos que yo diría que tal vez con métodos diferentes o con presupuestos diferentes, tal vez, es que tal vez esto se aplica más a las investigaciones que al Tractatus, ¿verdad? Bueno, en las investigaciones, en el Tractatus se esclarece el sentido mediante el análisis. Se supone entonces que el análisis, todavía eso estaba en Summary Marks on Logical Formula. Tenemos que, cuando llegamos al análisis completo, al análisis final, de hacer el supuesto que estaba tanto en el Tractatus como incluso en Summary Marks on Logical Formula, entonces entendemos en el fondo de qué es lo que estábamos hablando. Se nos hace transparente el sentido, entonces ya no hay nada más que decir, ya arrojamos la escalera. Es decir, porque no se puede decir, digamos, cómo es el Tractatus, cómo es que el lenguaje significa. Eso solo se muestra. Todo el asunto de investigación nos ha llevado a mostrar, digamos, cómo es que funciona el lenguaje, que en últimos términos, según el Tractatus, implicaba un análisis de los significados últimos que estaban detrás de los significados corrientes. Aquí lo que hay es nada más que tenemos que tener, no se supone que tiene que haber un análisis, ya eso ha sido discutido bastante, sino que se supone que lo que tenemos que ver es precisamente el papel que las palabras desempeñan en nuestros contextos vitales, las reglas que rigen el uso de las palabras. A partir de ese momento, digamos, se nos esclarece, digamos, reglas que en el fondo siempre sabemos, pero que no hemos llegado de alguna manera a ser conscientes plenamente de ellas, de cómo funcionan. En esa medida había un proceso que podemos llamar de anamnesis, de recordar algo que ya sabíamos, o sea, de sacar a la luz algo que de alguna manera siempre estuvo a la vista y que tiene que ver con la relación, con esa doble relación del lenguaje, que es una relación con otros, también frente al mundo en el cual todos, digamos, colectivamente estamos imbricados en un proyecto de tener que vernos con el mundo para los diversos proyectos humanos entonces, que el mundo, digamos, se nos abre, por decirlo así, como mundo. Ahora, hay un arrojar la escalera, bueno, ahí podría también discutirse. Lo que hay es, de hecho, hay autores que vuelven sobre la metáfora de la escalera. Tal vez la próxima vez me voy a referir un poco a eso. Porque, bueno, la próxima vez tengo una deuda que voy a saltar, que es porque creo que va a ser rico volver al texto de Quine sobre la determinación de la traducción, Gabegai, etc. Pero también quería mencionar algunas interpretaciones, sobre todo sobre la escalera. Lo que hay aquí es más bien, digamos, primero, el entender a partir de a qué es que se genera una pregunta filosófica. Entonces, está el supuesto de que una vez que entendemos a partir de que se genera una pregunta filosófica, se nos muestra que la pregunta se basaba en un malentendido. Entonces ya no tenemos ganas de volver a hacer la pregunta porque ya aquello que había generado la pregunta ya se aclaró y se mostró que la pregunta misma descansaba en un malentendido. Entonces, la actividad filosófica es la actividad que nos cura de las preguntas filosóficas, no mediante una doctrina filosófica, no mediante proposiciones filosóficas,
sino mediante el esclarecimiento de la raíz de donde surgían problemas que en el fondo se supone no eran problemas. Pero tal vez eso lo podemos ir viendo conforme vamos entrando más o vamos avanzando un poco más. No sé si quiere decir algo más, Juliana, alguna otra inquietud. No, está muy bien, muchas gracias. Bueno, sigamos un momentito. Aquí, bueno, un problema filosófico tiene la forma, no sé cómo salir de aquí. Pues la filosofía no debe interferir de ningún modo con el uso actual de las palabras. Pero ¿están viendo el texto? No, yo creo que estoy haciendo algo. ¿Están viendo el texto, sí o no? En la Sí, sí, se ve. 124, ¿sí? Sí, ok, está bien, sí, pero pensé que no. La filosofía no debe interferir de ningún modo con el uso actual de las palabras. Al fin y al cabo, solo puede describirlo. Esto sí es diferente al Tractatus en alguna medida, porque el Tractatus suponía que, por ejemplo, que la manera en que usamos la palabra nombre no era la correcta, que el nombre verdadero solo debía ser aquello que designa un simple, y otras cosas más. Pues ella tampoco puede fundamentar, o sea, no hay tampoco, porque usamos las palabras como las usamos, la filosofía nada más describe, es descriptiva. ¿Sí? Y tampoco puede explicar por qué es que o tampoco es su cometido explicar por qué las usamos como las usamos. Recuerden la tesis de la autonomía de la gramática. Si yo digo, por ejemplo, tenemos palabras para 7 colores, digamos, estoy simplificando, ¿verdad? Porque en la realidad hay 7 colores. Entonces, es la realidad la que nos determina que tengamos palabras para 7 colores. El problema es que para describir esa realidad tenemos que usar el lenguaje, entonces es un círculo. Y más bien podríamos concebir, digamos, que tendríamos más palabras para los colores que 7 palabras, por ejemplo. Y es análogo, así que yo dijera, bueno, en realidad esta ventana tiene 2 metros, porque yo digo que tiene 2 metros y tengo metros porque en realidad las cosas pueden medirse por metros. Entonces, pero eso supone que hemos adoptado una medida arbitraria, digamos, de una unidad arbitraria de medida. ¿Okay? Entonces, la filosofía no puede fundamentar tampoco por qué el lenguaje es como es. ¿Okay? Solo puede describirlo, pues ella no puede tampoco fundamentarlo. De hecho, hay otras cosas que veremos en su momento, digamos, por ejemplo, una investigación, por ejemplo, sobre los fundamentos de la matemática sería una investigación también errónea, en tanto que las matemáticas son un juego de lenguaje, o son una familia de juegos de lenguaje que tienen sus reglas y que las usamos, lo más que podemos es describir cómo usamos, pero no hay un fundamento de las matemáticas. Frege pretendía que sí. Entonces pretendía mostrar que en el fondo, cuando hablábamos de números, no sabíamos de lo que estábamos hablando, que él por primera vez nos estaba contando, nos estaba comunicando qué cosa eran los números. O sea, él por primera vez, Frege y Russell también a su manera, nos estaban explicando que en realidad cuando hablábamos no estábamos hablando de conjuntos coordinables entre sí. Entonces que todo nuestro lenguaje de números podía traducirse al lenguaje de conjuntos, porque ese era el fundamento de la matemática. Aquí está el lenguaje matemático que nunca sabíamos que era, aquí está el fundamento. Pero la perspectiva de Wittgenstein no. Los lenguajes de Frege y Russell, ese cálculo de conjuntos en realidad no es el fundamento, es otro lenguaje que está al mismo nivel y que es traducible a este otro, pero no proporciona un fundamento de las matemáticas, porque las matemáticas no necesitan de ningún fundamento. Son digámoslo así, son una familia de juegos de lenguaje que juegan un papel en nuestras vidas o juegan diferentes papeles en nuestras vidas. Deja también la matemática como está y no puede aportar ningún descubrimiento matemático. Para nosotros un problema capital de la lógica matemática es un problema matemático como cualquier otro. ¿Sí? No es asunto de la filosofía resolver la contradicción. Aquí parece estarse refiriendo a qué pasa cuando en matemáticas surgen contradicciones. Pues porque estoy partiendo, por ejemplo, de
una serie de axiomas, ¿verdad? Y de pronto descubro que los axiomas me conducen a condiciones contradictorias y entonces se me hace un mundo, porque entonces de una contradicción se sigue cualquier cosa. De hecho, en las lecciones sobre los fundamentos de la matemática, es un texto que describe unas clases de Wittgenstein sobre el tema. Ese texto presenta en diálogo con sus estudiantes, ¿verdad? Y entre los asistían a las clases estaba Alan Turing, digamos que es el padre de la teoría que dio a las computadoras, etc. Y hay largas discusiones, porque nunca se ponen de acuerdo Turing y Wittgenstein, porque Wittgenstein insiste en que si aparece una contradicción en una teoría matemática, eso la echa a perder. Y Wittgenstein, no, si aparece una contradicción nada más, digámoslo así, la remendamos, ponemos una cosa y no tiene por qué afectarnos, digamos, nuestro edificio. Pero claro, para eso necesitaríamos como espero meterme en algún momento más adelante en algunas observaciones sobre las matemáticas, porque si ahora me voy ahí, nos desviamos del tema. No es asunto de la filosofía resolver la contradicción mediante un descubrimiento matemático o lógico matemático, sino hacer claramente visible el estado de las matemáticas que nos inquieta, el estado que precede a la solución de la contradicción, y con ello acaso no se aparte una dificultad del camino. El hecho fundamental consiste aquí en que establecemos reglas, una técnica para un juego, y que cuando seguimos dichas reglas, no marcha como habíamos supuesto, que estamos, por decirlo así, enredados en nuestra propia regla. Por ejemplo, cuando en matemáticas de pronto surge una contradicción. Enredarse en nuestras reglas es lo que queremos entender, ver con claridad. Y es una fuente más de confusiones filosóficas. Ello arroja el uso de nuestro concepto de dar significado, pues en cada caso sucede algo diferente a lo que habíamos pensado, previsto. Decimos juntamente, cuando aparece la contradicción, por ejemplo, no es el significado que yo le había dado. El estado civil de la contradicción, su lugar en la vida civil, ese es el problema filosófico. Pero esto tal vez se va a aclarar más cuando veamos un poquito los temas de filosofía de las matemáticas. La filosofía simplemente nos lo presenta todo y no explica ni concluye nada. Como todo está abierto ante nosotros, no hay nada que explicar, pues lo que acaso esté oculto no nos interesa. Se podría llamar también filosofía a lo que es posible antes de todo nuevo descubrimiento e invención. Aquí hay una concepción de la filosofía. La labor del filósofo es juntar recordatorios para un fin determinado. Y aquí hay una tesis audaz, ¿verdad? Si se quisiera formular tesis en filosofía, estas no se pondrían nunca en discusión, pues todos estarían de acuerdo con ellas. Por lo menos la idea que está aquí, que puede ser discutible, por supuesto, es que como la filosofía lo que hace meramente es describir, no plantear hipótesis, no explicar, no plantear una doctrina acerca del mundo, acerca de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, al describir, si la descripción es correcta, todo el mundo se va a dar cuenta que la descripción es correcta. O sea, que hemos descrito correctamente el uso que tenemos de las palabras. Entonces, no hay razón para entrar en discusión. Dejamos eso abierto a ver si es todo lo que se puede decir acerca de eso. Pero esto es una tesis interesante. Si se quiere formular tesis en filosofía, es una tesis radical. Bueno, es una tesis también. Estas no se podrían nunca en discusión, pues todos estarían de acuerdo con ellas. O sea, la filosofía describe, los usos del lenguaje muestra cómo están las cosas. ¿Okay? Los aspectos de las cosas que más nos importan están ocultos por su simplicidad y cotidianidad. Uno puede no notarlo porque lo tiene siempre ante los ojos. Los auténticos fundamentos de la investigación no llaman la atención del ser humano, a no ser que esto alguna vez haya llamado su atención. Y eso significa aquello que una vez visto de lo más llamativo y fuerte no nos llama la atención. Esto significa, aquello que una vez visto lo más llamativo y fuerte no nos llama la atención. Nuestros claros y simples juegos de lenguaje, o sea, los juegos de lenguaje que ha puesto como ejemplos aquí, por ejemplo, de los constructores u otros, ¿verdad? No son estudios preliminares para una reglamentación futura del lenguaje, porque no se trata de reglamentar el lenguaje, no se trata de darle reglas al lenguaje para decir, bueno, el lenguaje está mal, entonces vamos a hacer un lenguaje mejor. No. Como si fuesen primeras aproximaciones sin tomar en cuenta la fricción y la resistencia del aire, en el sentido de que
tenemos un modelo, en física tenemos modelos, digamos, en que asumimos que no hay fricción. Entonces, ese modelo nos sirve para entender cómo funciona ya la realidad cuando inventamos la fricción del aire. ¿Sí? Más bien, los juegos de lenguaje están ahí como objetos de comparación que gracias a su semejanza y desemejanza deben arrojar luz sobre las circunstancias de nuestro lenguaje. Esta sección está muy dedicada a la concepción particular de lo que es la actividad filosófica. Ok. Vamos a ver. Queremos crear un orden en nuestro saber del uso del lenguaje, un orden para un fin determinado, uno de los muchos órdenes posibles, no el orden. Para este fin hacemos resaltar una y otra vez diferencias que fácilmente son atendidas por nuestras formas cotidianas del lenguaje, como por ejemplo cuando hablábamos, bueno, ¿qué es saber? Bueno, entonces había diferencias entre los, por ejemplo, saber la altura del monte Everest implica que yo puedo decir cuál es la altura del monte Everest. Pero saber cómo suena un clarinete no implica que yo pueda decir, expresar en una proposición cómo es que suena un clarinete. Ahí más bien el criterio es que yo pueda distinguir un clarinete. Entonces estamos usando la palabra saber, pero las reglas de aplicación en cada caso son diferentes. Si yo no sé decir la altura del monte Everest, si no sé decir que mide 8.000 tantos metros, yo no sé la altura del monte Everest. Pero si yo no sé decir cómo suena un clarinete, no es que yo no sepa cómo suena un clarinete, el criterio es que yo pueda distinguir un clarinete entre varios otros tipos de sonido. Ok. Para este fin hacemos resaltar una y otra vez diferencias que fácilmente son desatendidas por nuestras formas cotidianas del lenguaje. Uno puede pensar, entonces, bueno, ¿qué es saber o qué es conocer? Wittgenstein diría, mira cómo usas y en qué contextos usas la palabra conocer. Y hay contextos muy diferentes. ¿Okay? Una reforma para un tal fin determinado es el mejoramiento de nuestra terminología para evitar malentendidos en el uso práctico es perfectamente posible. Pero estos no son los casos en los que tenemos que lidiar. O sea, recuerden que los malentendidos, o sea, que las reformas al lenguaje pueden ser útiles cuando en los casos límites en que hay malentendidos. Entonces, okay, entonces introducimos una reforma, o sea, una aclaración. Pero no, pero estos no son los casos con los que tenemos que lidiar. Las confusiones que nos ocupan surgen, por decirlo así, cuando el lenguaje marcha en vacío, no cuando trabaja. Por ejemplo, hay una imagen que se pone en otro contexto, no recuerdo ahora exactamente en cuál texto. Supongamos que hay una serie un mecanismo que hay una serie de ruedas dentadas que se mueven, digamos, una rueda mueve otra rueda, otra mueve otra. Y hay una rueda que no está conectada, digamos, que se mueve sola. Bueno, esa rueda no desempeña ningún papel en el mecanismo. Entonces, eso sería como el lenguaje marchando en vacío, no trabajando. ¿Okay? Recuerden lo que se decía antes, ¿verdad? Que los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje está ocioso, cuando el lenguaje se va de fiesta, no cuando está trabajando. ¿Okay? Okay. Pues aspiramos ciertamente a una completa claridad. No queremos refinar o completar de manera el sistema de reglas para el uso de nuestras palabras. ¿Verdad? Pues aspiramos ciertamente a una completa claridad, pero eso significa solamente que los problemas filosóficos deben desaparecer por completo. Al mostrar de dónde se originan los diversos problemas, entonces, tenemos que el auténtico descubrimiento filosófico, digamos, es aquel que me hace capaz de interrumpir el filosofar cuando quiero, que apacigua la filosofía de modo que no se ve ya más acuciada por preguntas que la ponen a ella misma en cuestión. En vez de eso se muestra aquí un método mediante ejemplos y uno puede interrumpir la serie de estos ejemplos. Se solucionan problemas, las dificultades son eliminadas, no un problema. No hay un método de la filosofía, aunque hay métodos diferentes, aunque hay métodos, diferentes terapias, por decirlo así.
Ahora vamos a volver a algo que les decía antes, la proposición, así están las cosas. ¿Okay? Que en el tratado se mostraba como la forma general de la proposición. Y aquí hay una serie de consideraciones interesantes. Vamos a ver. Observemos la proposición, así están las cosas. ¿Cómo puedo decir que esta sea la forma general de la proposición? Bueno, eso se afirmaba en el tratado. Antes que nada, ella misma es una proposición, o sea, una oración del español. Bueno, en el original es una oración del alemán. Que, o sea, ella misma es también una oración. O sea, una proposición junto a otras proposiciones. Entonces, ¿cómo puede ser la forma general de la proposición que dice acá? Ella misma pertenece también al lenguaje y tiene usos dentro del lenguaje. Ahora antes que nada, ella misma es una proposición, una oración del español, pues tiene sujeto y predicado. Pero ¿cómo se usa esta proposición, a saber, en nuestro lenguaje cotidiano? Pues es solamente de ahí de donde la he tomado. Decimos, por ejemplo, él me explicó su posición, me dijo que así estaban las cosas y que por ello necesitaba un adelanto. Aquí hay un contexto de uso de así están las cosas. Okay. Hasta aquí puede uno decir entonces que tal oración está por cualquier enunciado. Es utilizada como esquema de proposición, pero solo porque tiene la estructura de una oración española. O sea, de hecho es una oración española. Uno también puede, en vez de esto, decir sin más, tal y tal es el caso, o así se dan las cosas, etc. Uno puede también, como en la lógica simbólica, utilizar simplemente una variable, pero la letra P, la letra de las que más se usan en lógica simbólica, ¿verdad? Nadie la llamaría la forma general de una proposición. Como se dijo, así están las cosas, lo eran solo en tanto que ella misma es lo que denominamos una oración española, una proposición. Pero si bien es una oración, tiene uso solamente como variable proposicional. Decir que esta oración concuerda con la realidad o que no concuerda sería un claro absurdo e ilustra también el hecho de que una característica de nuestro concepto de proposición es el de sonar como una proposición. O sea, cuando yo digo, bueno, las proposiciones son esencialmente verdaderas o falsas. ¿Verdad? Pero entonces, así están las cosas, dicha aisladamente, pues tiene la estructura de una proposición, pero no es ni verdadero ni falso. Sin embargo, como suena como una proposición, también la llamaríamos una proposición. ¿No? Entonces, aquí también la idea que está en el fondo es que todo lo que llamamos proposición parece ser también algo en lo que podemos concebir que hay como una serie de aires de familia. ¿No tenemos acaso un concepto de lo que tenemos por proposición? Claro, hasta donde tenemos también un concepto de lo que tenemos por juego. Interrogados acerca de qué es una proposición, sea que debamos responder a algún otro, a nosotros mismos daremos ejemplos. Y entre estos también lo que podemos llamar series inductivas de proposiciones. Ahora bien, de este modo es como tenemos un concepto de proposición. Compara el concepto de proposición con el concepto de número. Recuerden que el concepto de número también ha sido señalado como uno de esos conceptos propios de parecidos de familia. En el fondo, dar así están las cosas como la forma general de la proposición viene a ser lo mismo que dar la explicación. Una proposición es todo lo que puede ser verdadero o falso. Pues en vez de así están, yo podría también decir esto y esto es verdad, pero también esto y esto es falso. Ahora bien, P es verdadero es igual a P. O sea, decir es verdad que está lloviendo no dicen ni más ni menos que está lloviendo. P es falso es igual a no P. Es decir, está lloviendo es falso, es lo mismo que decir no está lloviendo. ¿Okay? Y decir que una proposición es todo lo que puede ser verdadero o falso, viene a ser lo mismo que decir, llamamos proposición a aquello a lo que le aplicamos en nuestro lenguaje el cálculo de funciones veritativas, pero ahora viene algo importante. Parece ahora como si esta explicación, una proposición es aquello que puede ser verdadero o falso, determinase lo que es una proposición diciendo, lo que calza con el concepto de verdad o aquello a lo cual se decalza el concepto de verdad es una proposición. Es por lo tanto como si tuviésemos un concepto de verdadero o falso con cuyo auxilio pudiéramos determinar ahora qué es una proposición, qué no lo es. Lo que engrana en el concepto de verdad
como en una rueda dentada, esto es una proposición. Lo que voy a decir ahora es que no podemos, el concepto de verdadero o falso no es un concepto independiente del concepto de proposición, es un concepto que está de alguna manera relacionado, de manera que no podemos tener un concepto independiente de lo verdadero y lo falso, el concepto de proposición, como no podemos tener un concepto independiente de jaque del de ajedrez. Pues, vean aquí lo que dice. Pero esto es una mala representación. Es como si uno dijera, el rey de ajedrez es la figura a la que se le puede dar jaque. ¿Okay? Muy bien. Pero esto solo puede significar que en nuestro juego de ajedrez solo le damos jaque al rey. La noción misma de jaque no es independiente de la noción de rey de ajedrez, como la noción de verdadero o falso no es independiente de nuestros usos de la palabra proposición. Igualmente la proposición que dice que solo una proposición puede ser verdadera, y vean que incluso esto es también una proposición, ¿verdad? Solo puede decir que nosotros solamente predicamos verdad o falsedad de lo que llamamos una proposición. Y lo que sea una proposición, ok, vamos a ver, está en un sentido determinado por las reglas de construcción de oraciones en la lengua española, por ejemplo, y en otro sentido mediante el uso del signo en el juego del lenguaje. Y el uso de las palabras verdadero y falso puede también ser una parte constitutiva de este juego. Y entonces este uso pertenece para nosotros a la proposición, pero no le calza. Como podríamos también decir que el dar jaque pertenece a nuestro concepto de ajedrez como una parte constitutiva del mismo, por decirlo así. Decir que el dar jaque no calza con nuestro concepto de los peones, tanto como si tuviera sentido decir que le podemos dar jaque a un peón, sería decir que un juego en el cual se le diese jaque a los peones, en el cual, por ejemplo, pierde el que pierda sus peones, no sería de interés o sería tonto o demasiado complicado o algo similar. Si aquí en el fondo está la idea de que el concepto mismo de jaque no es independiente del concepto de, digamos, de rey de ajedrez, como el concepto de verdad no es independiente de la oposición. Entonces no podemos, digamos, son solidarios dentro del mismo juego del lenguaje. Ok. Bueno, aquí va mucho sobre esto, ¿verdad? No me voy a detener en ver todos estos detalles porque van en la misma dirección, ¿verdad? A partir de 139 hay una breve observación sobre, se vuelve a la idea misma de que el significado no es una representación, es una idea que ha aparecido antes, que vuelve a aparecer después y que va a aparecer. Ok, cuando alguien me dice, por ejemplo, la palabra cubo, sé lo que significa, pero ¿puedo acaso venirme a la mente? Ok, porque aquí eso tiene que ver también con algo que va a aparecer mucho también a nosotros, que es qué significa entender. ¿Okay? Porque y veamos, porque también la palabra entender es una palabra del lenguaje. Entonces, ¿qué significa entender? Entonces, hay una representación, cuando alguien me dice, por ejemplo, que la palabra Q sé lo que significa, le dice, por ejemplo, la palabra Q, pero ¿puede acaso venirme a la mente el uso total de la palabra cuando la entiendo así? Entonces, para entender esto, mejor vamos a 138. Porque vamos a ver. Pero ¿no puede acaso el significado de una palabra que yo entiendo calzarle al sentido de la proposición que yo entiendo? ¿O el significado de una palabra al significado de alguna otra? Por supuesto, si el significado es el uso que hacemos de las palabras, no tiene sentido entonces de hablar de un calzar así. Pero nosotros entendemos el significado de una palabra cuando la oímos o la decimos, lo captamos de un solo golpe. Esto de captar de un solo golpe, vamos a ver qué pasa aquí. Y lo que captamos así es algo diferente al uso que se extiende en el tiempo. Esto podría parecer como una objeción a que el significado es el uso, porque yo parezco que capto el significado de un solo golpe. Cuando entiendo una palabra, capto su significado de un solo golpe, pero el uso de la palabra se extiende en el tiempo. Entonces, ¿qué es esto de captar de un solo golpe un uso que tiene muchas posibles instancias en el futuro? Bueno, la respuesta sería que es captar precisamente la manera correcta de usarlo.
pero entonces aquí, lo que aquí está, lo que va a surgir aquí como una especie de problema filosófico que va a ser también desestructurado, es de que captar un uso parece ser representarse un uso. Y entonces, ¿cómo puedo representarme una infinidad de usos que se extienden infinitamente en el tiempo? ¿Okay? Cuando alguien me dice, por ejemplo, la palabra cubo, sé lo que significa, pero ¿puede acaso venirme a la mente el uso total de la palabra cuando la entiendo así? Bien, pero no se determina también por otra parte del significado de la palabra mediante este uso. Y puede contradecirse estas determinaciones, puede conseguir lo que captamos así de un solo golpe con un uso. Captar de un solo golpe cuando uno dice, pero ya entiendo. Okay. Calzarle o no calzarle un uso. ¿Y cómo puede esto, que es presente para nosotros instantáneamente, o sea, ya entendí, lo que nos viene a la mente en un instante calzarle a un uso que se extiende indefinidamente en el tiempo? ¿Qué es propiamente lo que nos viene a la mente cuando entendemos una palabra? No es algo así como una imagen, no puede ser una imagen. Ahora se empieza a cuestionar esto. Supón ahora que al oír la palabra cubo se representa mentalmente una imagen, quizá el dibujo de un cubo. ¿Qué tanto puede calzarle o no calzarle esta imagen a un uso de la palabra cubo? Identificar todos los cubos futuros. Quizá digas, es muy simple, si esta imagen me viene a la mente y yo, por ejemplo, señalo un prisma triangular y digo que es un cubo, entonces este uso no calza con la imagen. El problema es que aquí tal vez yo no tengo pizarra, tenía que dibujar un cubo, porque el dibujo bidimensional de un cubo puede interpretarse también de otra forma, como una figura que no es necesariamente un cubo. Bueno, aquí, pero tal vez no, ese es otro aspecto. ¿Verdad? Si esta imagen que me viene a la mente, yo, por ejemplo, señalo un prisma triangular y digo que es un cubo, entonces este uso no calza con la imagen. Porque claro, yo me estoy imaginando un cubo y un prisma triangular no se parece a un cubo. Pero veamos qué pasa. Pero en verdad no calza. He elegido intencionalmente este ejemplo de modo que sea fácil de presentarse un método de proyección según el cual la imagen puede calzar. ¿Ok? Y entonces, pero para esto tendría que dibujarlo. ¿Ok? Y no tengo eso medio ahora para hacerlo. ¿Okay? La imagen del cubo, no obstante, nos sugirió un cierto uso, pero pude haberlo utilizado también de otro modo. ¿Okay? Entonces, aquí en el fondo lo que está la idea misma de que el significado no es una representación mental, no es una imagen, algo que yo me pueda imaginar o evocar ante la mente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una cosa. Entonces, eso se extiende larga. Estoy hablando de una parte que todavía no hemos leído, porque ya terminamos lo que habíamos dicho que íbamos a ver hoy. Déjenme ver un momento un detalle para... Bueno, vamos a ver. Es posible, pero tengo que comprobarlo ahora porque tengo indicios de que podría ser que ya estuvieran subidas las dos lecciones anteriores, la lección correspondiente al 4 de mayo y al 11 de mayo. Pero eso tengo que corroborarlo ahora después. Si no, espero que a más tardar estén subidas ya mañana. Pero tengo indicios de que podría muy bien ser que ya hayan sido subidas, solo que ahora no me voy a poner a buscar en este instante. Vean, la próxima clase entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes me van a plantear, bueno, queda pendiente también lo que les iba a decir del análisis de Gabegá y de Quine, de la indeterminación de la traducción. Ahora, ustedes me van a plantear también
verbalmente o incluso lo pueden traer por escrito y compartir pantalla, ¿ok? Un primer esbozo de proyecto donde van a plantear un problema, un objetivo general, de ser posible objetivos específicos. De ser posible digo porque a ver, podría ser que solo el objetivo general, pero sería muy bonito que ver también objetivos específicos y una bibliografía tentativa de lo que hay investigado. Supongo que ya más o menos la mayoría tiene una idea de por dónde quiere investigar las cosas, dónde quiere desarrollar su investigación. Entonces, eso lo vamos a ver posiblemente al principio de la clase. ¿Okay? Mario, una cosa, Sí. como al rato no todos están ahorita, sería como necesario que ese tipo de cosas, que nos pongas un correo también para la gente que tal vez no estuvo, ¿verdad? Muchas Para gracias. que sea más oficial. Muchas gracias por la sugerencia. Efectivamente voy a hacerlo así. Voy a enviarles a más tardar mañana un correo explicándoles que vamos a hacer eso. ¿Okay? Ahora, nuestra lectura de las investigaciones, ¿cómo la vamos a continuar? Bueno, de esta manera. Quiero llegar rápidamente a la noción de seguir una regla, porque ya nos estamos extendiendo mucho. Entonces, hoy, para hoy había del 89 a la 133. Perdón, sí. Estoy entrando a la sección 134, 142. Esa sección la voy a ver muy rápido, más bien voy a condensar muy brevemente lo que quiero ver ahí. Entonces, tal vez que la lean, pero me interesa más que, que se concentren en las 143, 184. Ahí vamos a ver toda una serie de consideraciones sobre seguir una regla que tiene que ver mucho también con la idea de entender. Entonces, si bien que le den un vistazo a la 134, 142, un vistazo rápido, me interesa particularmente que entren a la sección 100 y que es así la análisis con cierto nivel de detalle, 143, 184. De hecho, para la próxima comentario, me interesa particularmente que el comentario sea sobre 143 y 184, no tanto sobre 134 y 142, aunque si quieren hablar algo también de eso, pues pueden hacerlo. Me interesa particularmente eso. O sea, que 134 y 142 la lean de un vistazo rápido, pero entremos ya en detalle en lo que hay entre 143 y 184, que es una noción muy importante que es seguir una regla y que va a ser importante sobre todo a la hora de ver el problema del lenguaje privado. ¿Sí? Hasta ahora hemos hablado de reglas, pero ahora se va a problematizar en qué consiste seguir una regla. Profe. Sí, a ver. Disculpe, entonces lo que nosotros tenemos que entregar como comentario sería de la 143 a la 184 o otra cosa. Exactamente, de la 143 a la 184. Si van a haber leído por encima 134, 142. Si quieren además hacer un breve comentario, alguna referencia a eso, lo pueden hacer, pero me interesa sobre todo 143, 184, ¿ok? Sí, usted mencionó hace unos minutos un texto que tenemos que leer y también hacer otro comentario, ¿no? No recuerdo, mencioné un texto de Quine del que yo voy a comentar. Ustedes no tienen que leerlo. Ah, ok. Fue algo que se habló hoy con respecto a la indeterminación de la traducción. Ah, ok. Voy a retomar eso y lo voy a relacionar con Wittgenstein. De hecho, yo tengo un artículo sobre Quine que fue publicado en la revista de filosofía que se llama Quine y los dogmas del empirismo, donde toco en algún momento el problema de la indeterminación de la traducción. Two Dogmas of Empirism. O sea, Two Dogmas of Empirism es el texto de Quine. ¿Okay? Ahora, yo tengo un artículo escrito por mí, ¿okay? Que está en la revista de filosofía, que fue publicado, si no me equivoco, ya no recuerdo si fue a principios del siglo XXI o a finales del siglo XX, pero está publicado, ¿ok? Y que se llama Quine y los dogmas del empirismo, ¿ok? En ese artículo, en la revista, bueno, busquen los artículos que aparezcan en la revista a mi nombre. Y hay uno que se llama Quine y los dogmas del empirismo. Y en ese artículo, que es precisamente un análisis crítico del texto de Quine sobre dos dogmas del empirismo, hay una referencia breve, una referencia al problema de la indeterminación de la traducción.
pero digamos, no es que tengan que leerse ese artículo mío. Nada más les digo a los que les interese que hay un artículo mío que se llama Quine y los dogmas del empirismo. ¿Ok? Y que hasta donde recuerdo, ahí toco de pasada, porque no era el tema fundamental que me interesaba tocar ahí, el tema de la indeterminación. No, sí lo toco, no tan de pasada, ahora que recuerdo, sí creo que me detengo un poco en el tema de la indeterminación de la traducción, que es un tema al que me voy a referir en algún momento la próxima vez, en relación con algunas de las preguntas que se hicieron hoy en clase. ¿Okay? Pero no es que hay que leer Quine ni hay que leer el artículo mío. O sea, no es, lo que hay que seguir leyendo es de la 143 a la 184. ¿Okay? Eso es lo que me interesa que lean para la próxima clase. Ahí están los conceptos de explicar un significado, comprender un significado, etcétera, y seguir una regla. Bueno, entonces, si no hay más de momento. No, sí, hay una cosa más. Sí, está bien, perdón. A ver qué cosa más hay. Veamos. Sí, pero eso es sobre algo que quedó como medio en el aire con lo de la evaluación con el tema de las presentaciones. O sea, ya definitivamente no va a haber entonces, o porque digamos... Sí, definitivamente no los voy a poner a ustedes a presentar ningún texto, ¿ok? O sea, ok, pero también póngalo en el correo para que todo el mundo lo sepa, porque yo creo que eso no voy a quedó. poner a exponer. Entonces, la nota final pretendo que consista en sus comentarios. Entonces, al que les vamos a dar más peso del que tenía, a no ser que alguien se oponga. ¿Okay? Porque recuerden que cualquier cambio en las normas de evaluación por reglamentos tienen que contar con el. Bueno, sí, se lo voy a poner en un correo, es la mejor manera de hacerlo. Sí, mejor. Okay. Mi propuesta es que, según yo recuerdo, pero tengo que revisar el programa, los comentarios valían 15%, las exposiciones valían 15%, entre los dos formaban un 30%. ¿Ok? Y había, no recuerdo ahora si. Si quiere, comparto la pantalla rápidamente para que lo veamos. Bueno, está bien, si lo tenés a mano, podemos ver. Lo que pasa es que usted no me dio permiso, me tendría que hacer host. Ay, vamos a ver si el problema es que puede ser que yo no sepa cómo dar permiso. Sí. Eh, ¿O qué hacemos? Bueno, no. Bueno, tal vez si tenés ahí las normas de evaluación, nada más las lees de viva voz. Ok. Ajá. Entonces es el examen, 35%. El trabajo de investigación, 35% también. Las exposiciones eran 15% y las comprobaciones también, 15%. Entonces, entre comprobaciones y exposiciones era un 30%. Ajá. Entonces, digamos que las comprobaciones los comentarios de ustedes van a valer el 30% total. Ah, ok. Los exámenes van a valer el 15%, el examen el 15% y el trabajo final el 15%. ¿Cómo era el examen? Ok, voy a ponerlo en el chat entonces, mejor para que se vea. Ok, vamos a ver. No. Sí, para que se vea mejor, ¿no? Ok, entonces el examen, 35. Sí, entonces seguimos con eso. El examen sí valió 35 y el trabajo 35. Y las comprobaciones, entonces las dejamos en 30. ¿Okay? Porque 35 y 35 es 70. Y el 30 restante serían las comprobaciones de lectura, los comentarios de ustedes. ¿Está bien? Listo. Una consulta en cuanto a las comprobaciones, ¿cuál va a ser el criterio suyo de evaluación? Nada más cumplir, digamos, con mandarle, por ejemplo, una pregunta, un comentario o algo, o usted va a, nada más consiste en cumplir. Consiste en cumplir, eso es, ¿ok? Ok. Entonces, y yo estoy debiendo todavía la confirmación de las comprobaciones de la semana pasada y la semana antepasada, pero espero tener todo eso listo para mañana. O sea, espero que mañana ustedes estén recibiendo mi confirmación de que recibí las comprobaciones tanto de la lección pasada, o sea, la lección del 11, como de la antepasada, la lección del 4, porque me voy a dedicar a eso mañana. Profe, otra pregunta, ¿cuándo piensa usted mandar el examen? ¿Más o menos en qué fecha?
tal vez lo podría mandar como a comienzos de, bueno, vamos a ver, el 25 de mayo pretendo que ustedes me expliquen el trabajo que están haciendo, es lo que ya dijimos, ¿verdad? Entonces, yo diría que tal vez ya el 8 de mayo les puedo ir enviando un examen. ¿Ok? Cuando ya hayamos avanzado un poco más. El 8 de junio. El 8 de junio, perdón, el 8 de junio, sí, disculpe. Para entregar por ahí la primera semana, la primera semana de julio. ¿No? Ya no recuerdo si habíamos fijado una fecha de entrega del trabajo o del examen final. Pero Bueno, profe, una última pregunta, digamos, ¿cuándo pretende usted que termina? O sea, eso es algo que yo no tengo claro, como faltaron algunas semanas y todo, ¿el curso igual termina en la época en que tenía que terminar oficialmente o se va a trasladar 2 semanas más o qué va a pasar? No, termine la época que tenía que terminar, porque así, eso es lo que dispuso la universidad, lo que dispuso la escuela, que los cursos terminan cuando tienen que terminar. O sea, va a terminar el lunes 29 de junio va a ser nuestra última sesión. ¿Okay? Y ahí se acaba el curso, el lunes 29 de junio. La semana siguiente, la semana que va del 6 al 10 y tal vez la siguiente, ¿ok? Puede ser que sean semanas para entregar ya sea trabajo o para entregar el examen. Yo tengo que revisar el programa a ver si eso estaba estipulado en el programa, que no recuerdo ahora. Pero digamos, la última clase es la clase del 29 de junio. No hay más clases más allá del 29 de junio. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna otra consulta, entonces finalizamos aquí por hoy. Profe, tengo una consulta porque lo único que tengo revisado es hasta el segundo reporte. Y no he recibido, digamos, como otro correo, digamos, por parte suya haciendo constar de que yo se los he entregado. Pero en todo caso, como ya se lo mencioné con anterioridad, porque pensé, digamos, que había... Pero, Gilman, un momento, Gilman, vamos a ver una cosa. O sea, no tenés comprobación ni del primero ni del segundo reporte. Tenés de los dos primeros, sí. Sí, que usted me puso el recibido, pero digamos, de los demás no he tenido ningún recibido. Bueno, es que los demás, bueno, el último que tienen recibido todos es, vamos a ver, déjame ver tu caso. Es el del tercer reporte, ¿verdad? Y no he mandado más recibidos porque yo les acabo de explicar que estoy debiéndoles todavía 2 reportes. Les estoy debiendo el comprobación del reporte del 15, perdón, del reporte, perdón, del 11 y el del 4 de mayo, ¿verdad? Y entonces, pues, sin embargo, tendría que revisar, pero no tengo tu reporte de la parte 1.27 de las investigaciones folosóficas. No tengo ese reporte. ¿Okay? Sí, el asunto es que sí, yo sí lo envié. Sin embargo, lo que voy a hacer es, porque el correo, como se lo mencioné hace como 2 semanas, el correo me ha estado dando problemas porque no me llegan sus correos, sino que es una compañera que me facilita el link, por ejemplo. O sea, entonces no me llegan los... No te llega la convocatoria a estas sesiones, por ejemplo. No me llega la convocatoria a estas sesiones y yo ya le mandé un correo a la oficina a la oficina de informática y no me han solucionado todavía y no me han contestado. Pero en todo caso lo que voy a hacer es mandarle, digamos, lo que tengo, todos los reportes que tengo a través de otro correo, porque ya estoy viendo que la comunicación no está siendo fluida a través del correo institucional. Bueno, envíame los reportes, pero envíamelos que aparezca la fecha original de esos reportes, ¿ok? Ah, sí, eso sí lo tengo. Es reenviarlo. Lo que tienes que hacer, si lo vas a enviar por otro correo, lo que tienes que hacer es reenviarlo, ¿ok? Reenviar los correos originales. Bueno, entonces quedamos en eso. Una pregunta. ¿Podría repetir de nuevo cómo queda la división de la evaluación? Nada más, disculpe, es que no lo entendí. Pero yo lo puse en el chat, nada más tiene que fijarse, vea. Ah, bueno. 35 el examen, el trabajo final de investigación 35 y las comprobaciones 30, ahí está. Ok, gracias, Cristina.
Sí, bueno, entonces, Buenísimo, ok. eso es, Profe. si eso está en el chat, vamos a ver una cosa. Si no hay nadie más, ¿quién tiene otra consulta? A ver. Yo solo quería informarle que la clase del 4 y del 11 sí está en YouTube ya. Ah, bueno, ya están, sí, entiendo, la subieron posiblemente mientras estábamos dando esta clase. Si la Sí, persona probablemente. sí, porque yo se las he enviado ayer y si ya están en el chat, entonces ya la única clase que falta de subir es la de hoy. Y espero subirla en el transcurso de la semana, pero ya están todas las anteriores en YouTube, ¿ok? Entonces, si no hay más, finalizamos aquí por hoy, ¿de acuerdo? Ujú. Bueno, finalizo. Listo, Excelente, muchas profe, gracias. guerrero, pura vida. Bueno, Luego. ok, Hasta luego. finalizamos la reunión para todos.